El café es el mismo café, pero ya no sabe igual. Estás con las mismas amigas, pero ya no conectás igual. El mundo sigue igual, pero nosotros ya no lo miramos con los mismos ojos. Nuestro hijo Ian llegó y pateó estanterías, nos dio vuelta y nos mostró el amor más profundo que se puede sentir, pero ese amor profundo vino acompañado del miedo más intenso a perderlo, todo en un instante. Entonces, durante el nacimiento le faltó oxígeno y eso hizo que Ian hoy tenga parálisis cerebral, encefalopatía crónica no evolutiva. Es un chico brillante, súper inteligente, súper afectuoso, es un nene feliz, es un nene pícaro, es el amor de nuestras vidas. No puedo cerrarme los ojos ni tampoco venir con un mensaje simplemente esperanzador, ¿no? Porque no sería sincero. No siempre se puede salir fortalecido de las dificultades. Hay momentos muy duros. En la empresa, la principal barrera para lograr una buena red de conocimiento era la dificultad que tenía el ser humano, el compañero, de compartir su conocimiento, porque el conocimiento es poder. Y en paralelo yo veía que en el universo de la maternidad, criando un hijo con discapacidad, era una necesidad inmensa de compartir con otras familias lo que a uno le había funcionado. Los chicos se ponían sobre las rejas a reírse de los chicos que estaban enfrente. Mi hijo, que entendía todo, es tan triste. le cambiaba la cara. Claro. Una vez se puso a llorar y un día me levanté cruzada y fui a la escuela. Me sentí niña de nuevo y me di cuenta que yo de chica no tenía la menor idea cómo incluir. Esos chicos no lo hacían de malos, lo hacían por desconocimiento, por falta de información. Lo busqué a Ian y le dije, vamos a escribir un libro. Después es el arquitecto que decide poner la rampa. Después es el político. O el papá que le enseña a sus hijos. O el papá que le enseña a sus hijos. La esperanza está puesta en eso. Que nuestros chicos puedan alcanzar el máximo potencial, porque de verdad creo que tienen un montón para aportar en la sociedad. Acompañar al que más dificultad tiene para que pueda desarrollarse y para que pueda acceder a una igualdad de oportunidades. Claro, primero me tomaba el subte, desaparecía misteriosamente, iba y venía. Esa era mi cita más importante del día, que nadie lo supo. Hoy se habla mucho de la mujer, de empoderar a la mujer en posición de liderazgo. ¿Y qué hacemos con las mujeres que atravesamos lo que es una crianza, un ser querido con discapacidad? ¿Qué herramientas estamos dando para que ese café pueda volver a conectar? ¿Cuál es la clave? Y la clave es mirar a nuestro hijo, es disfrutarlo, es como podemos, es conectar, ir paso a paso, vivir la vida de la mejor manera posible y darle a nuestros hijos la posibilidad de crecer en un mundo y tener vivencias felices. Antes de empezar a charlar con mi invitada de hoy, escribí unas palabras porque me parece que su historia lo merece. Hace unos días, mientras preparaba esta entrevista, me acordé de una frase que mi invitada me dijo y que me quedó muy marcada. El café es el mismo café, pero ya no sabe igual. Estás con las mismas amigas, pero ya no conectás igual. Me impactó porque, en cierta manera, a todos nos pasa que hay un hecho que nos cambia la vida y a veces para siempre. El mundo sigue igual, pero nosotros ya no lo miramos con los mismos ojos. Hoy me acompaña Sheila, la mamá de 5 hijos, licenciada en comunicación, coach ontológica y una mujer que decidió transformar una experiencia personal en un motor para generar un impacto real en miles de familias. Sheila, bienvenida a Planes. Muchas gracias, Eva, gracias por invitarme. Para mí un placer poder estar acá compartiendo con vos esta charla. Gracias por tus palabras. Gracias. Y sí, es verdad, me acuerdo que la primera charla que tuvimos cuando nos juntamos, me dijiste esa frase y me quedé pensando porque hay ciertos hechos en la vida de una persona que cambian para siempre y uno después ya no vuelve a ser más la misma persona. Por eso me gustaría arrancar esta charla preguntándote ¿quién era Sheila antes de ser mamá por primera vez? Bueno, es cierto todo esto que estás diciendo. Hay acontecimientos en la vida que nos transforman. Yo creo profundamente que la maternidad en sí transforma. En mi caso, nuestro hijo Ian llegó y pateó estanterías, nos puso, nos dio vuelta y nos mostró el amor más profundo que se puede sentir, pero ese amor profundo vino
acompañado del miedo más intenso a perderlo, todo en un instante. Entonces, por supuesto que fue algo transformador que llegó, que se instaló en nosotros como papás y que nos acompañó y que hoy, 18 años después, sigue trabajando desde adentro, cambiándonos todos los días la mirada. Porque vos tuviste un embarazo normal, o sea, durante todo un embarazo no hubo ningún tipo de problemas. Claro, sí, yo me enamoré, me casé, era muy jovencita, planificamos tener una familia, celebramos Era el tu embarazo, sueño, era mi sueño, siempre vengo de una familia grande, numerosa, no, mi marido no, pero siempre también planificamos en tener una familia grande. Y bueno, el embarazo de Ian fue súper deseado, celebrado, primer nieto, primer sobrino. Claro. De nuevo, yo muy jovencita, con todo un desarrollo profesional, una carrera profesional que estaba gestando, para la cual estaba trabajando. Trabajé durante todo mi embarazo. Y sí, por supuesto, no estaba ni preparada ni esperando una dificultad en un momento que uno, desde la planificación, y más cuando sos tan joven, lo tenés como algo idealizado, claro, romantizado y todo lo que conlleva eso. Llegó Ian y llegó Ian y nos puso el mundo al revés. Arriba, el mundo al revés. Más que nada con esto que te comento, nos puso sobre la mesa estas dos emociones tan fuertes, tan profundas, y bueno, y fuimos atravesando las distintas etapas. En el caso de Ian, durante el nacimiento le faltó oxígeno y eso hizo que Ian hoy tenga parálisis cerebral, encefalopatía crónica no evolutiva es el nombre correcto, que es una lesión en el cerebro mientras el cerebro está en desarrollo, y eso, en el caso de mi hijo, trae aparejado distintas problemáticas, en su caso principalmente motrices, ¿sí? Ian no camina, no habla, tiene dificultad para hablar, para coordinar los movimientos, para utilizar sus manos. Es un chico brillante, súper inteligente, súper afectuoso, es un nene feliz, es un nene pícaro, es el amor de nuestras vidas, es mi hijo mayor, tengo otros 4 hijos, pero bueno, las dificultades que enfrenta todos los días y que enfrentamos como familia son muy marcadas, atraviesan, por supuesto a nosotros su núcleo primario, ¿no? Pero después un poco hablábamos antes de empezar la entrevista, y Ian fue el primer nieto, el primer sobrino como que toda la familia y el entorno tuvo que adaptarse a saber cómo comunicarse. Cómo poder entablar ese vínculo con Ian y también cómo poder acompañarnos, y también tuvimos la suerte como familia de ser acompañados, de poder dar una crianza con mucho amor, con mucha red, mucha contención, y en todo ese camino que fui recorriendo como mamá, como mujer, fui tropezando, y eso fue un poco el origen de la fundación, que después decidió crear, con las mismas piedras que otras familias, otras mujeres venían tropezando. Y puedo mirar el recorrido hacia atrás y hacia adelante e incluso el presente, y si bien te digo que tenemos una vida feliz, que podemos proyectar, que podemos hacer, que podemos vivir más allá de la discapacidad de nuestro hijo, y que él puede vivir más allá de su discapacidad, no puedo cerrarme los ojos ni tampoco venir con un mensaje simplemente esperanzador, ¿no? Porque no sería sincero. O sea, la realidad y los obstáculos que enfrentamos día a día son muchos, son grandes, son difíciles. No siempre se puede salir fortalecido. Exacto. De las dificultades. Hay momentos muy duros. Me gustaría saber cómo fue el proceso para comunicarte con él, porque o sea, es algo que vos tenés que ir conociéndolo, y en cierta forma también hay algunas terapias o algunas formas que son medidas como anticuadas, no sé si decirlas, o que ya no funcionan para ese tipo de discapacidad, pero se siguen usando,
y vos en cierta forma como que descubriste algo más revolucionario, una forma diferente de comunicarte con Ian, que lo descubriste cuando él tenía aproximadamente 3 años. Sí, el tema de aprender a comunicarme, primero me voy a la base, aprendí a comunicarme como mamá, como cualquier mamá se comunica con su hijo, con su bebé. Primero fue a través de la mirada, a través de los gestos, a través de las caricias, a través de esa conexión tan única madre-hijo. Cuando era muy chiquito siempre tuve muchísima conexión con Ian. Ian siempre fue muy expresivo y lograba hacerse entender. Ian tiene un hermano, Ben, que es muy seguido. Ian hoy tiene 18 y tengo un hijo de 16 años, así que de alguna forma... Qué fortaleza, ¿no? La tuya fue una fortaleza. También el mejor regalo y no puedo imaginar mi vida sin mis otros hijos, sin esta crianza compartida. De alguna forma no hubieron tantos silencios. Por eso también cuando yo miro la discapacidad, miro la maternidad, miro otras mujeres, la empatía es infinita, porque uno puede atravesar la maternidad en discapacidad de distintas formas, pero yo más allá de haberlo hecho acompañada por todo un entorno, tuve otros hijos que estuvieron cerca y que también en algún momento le prestaron la voz a Ian, o Ian se colgó de sus actitudes, de sus juegos, y se llenaron muchos vacíos con una infancia con ruido, en otras casas no sucede. Y eso... Igual también habla de una fortaleza de parte tuya muy grande, porque ya ser madre por primera vez es todo un cambio para una mujer, para la pareja, para la familia. Y me imagino que ser madre de un chico con discapacidad también, o sea, es el doble, y después vos decís, no, voy a seguir, y tenés 4 hijos más. Eso habla de lo fuerte que sos y de todo el apoyo de tu familia que tenés detrás tuyo también. Eso me imagino que te ayudó un montón a salir adelante. Sí, sin duda. Y hoy es el rol que más disfruto, ¿no? El de estar con mis hijos y la dinámica que se logró construir. Pero de nuevo, no quita la dificultad y los momentos. Me hablabas de la comunicación. Y las distintas etapas, ¿no? Porque primero fui mamá de un bebé que estaba en observación y que había que ir llevándolo a los médicos. Ese bebé creció, se convirtió en un niño, después en un niño un poco más grande. Hoy en día estoy atravesando la adolescencia y con la adolescencia vienen otras problemáticas y otras dificultades. Entonces también ser mamá de un nene con discapacidad no es algo que te pasó y que, bueno, lo atravesaste, ¿cómo hiciste para...? Solucionaste y listo. Es un proceso que nos acompaña toda la vida. Toda la vida, porque después vendrá la adultez y un montón de cosas que en realidad acompañan a cualquier mamá, porque ninguna mamá tenemos nada asegurado con respecto a la vida de nuestros hijos, ¿no? O sea, uno planifica, pero después es ir entendiendo un poco eso y entregarse, como uno se entrega en la maternidad, al proceso y poder disfrutarlo y poder transitarlo de la mejor manera. Y en el caso de la maternidad, cuando uno tiene un hijo con discapacidad, hay muchos condimentos, hay muchas etapas, hay muchos duelos, muchas emociones, pero creo que un error muy común hacia la mirada de la sociedad o incluso de vínculos muy cercanos es que, bueno, es algo que nos pasó. Y bueno, los primeros años, ponerle que es un duelo. No, esto es algo que nos acompaña, es algo... Es parte. Es parte, para hay siempre. Distintas etapas, distintos momentos. Sin duda, el nacimiento, el diagnóstico, los primeros años pueden ser abrumadores y en mi caso aprendí como mamá, a ser terapeuta. Yo siempre digo, uno maneja una pyme, o sea, manejo una pyme porque mi hijo tenía 18 meses y recibía más de 8 terapias, 3 horas de terapias por día, toda la gestión con los médicos, el recibir diagnósticos, buscar interconsultas, investigar, no quedarte conforme, buscar técnicas innovadoras. Mientras tanto, criar a tu otro hijo, mantener tu familia y desarrollarte como mujer. Claro, que ahí también hay un punto, ¿no? Porque también apareció ese deseo en mi caso, yo soy profesional, trabajaba en una multinacional. Vos sos licenciada en comunicación y también tenés un máster. Un máster en Knowledge Management, que es gestión del conocimiento
corporativo. Para hacerlo sencillo, lo que se hace desde el Knowledge Management es buscar optimizar resultados de negocio. Se utiliza en grandes empresas, corporaciones. Y a mí particularmente lo que me pasó con Ian fue empezar a ver una paradoja, pero muy fuerte. En la empresa, la principal barrera para lograr una buena red de conocimiento, de Knowledge Management funcionando, que yo las ponía en funcionamiento, era la dificultad que tenía el ser humano, el compañero, de compartir su conocimiento, porque el conocimiento es poder, está tomado como poder. Entonces, en la empresa ahí estaba la barrera. Y en paralelo yo veía que en el universo de la maternidad, criando un hijo con discapacidad, era una necesidad inmensa de compartir con otras familias lo que a uno le había funcionado, de qué forma habían logrado dejar el pañal, de qué forma uno había logrado que tu hijo se prenda al pecho, que dé los primeros pasos, que pueda comer. ¿Y a vos quién te ayudó de eso? ¿Pensás que los hospitales o los sanatorios tienen como ayuda para las mamás con chicos discapacitados? No, ahí hay un vacío muy grande y esa fue la necesidad que se me puso en palabras y en la piel de decir, acá hay que hacer algo y todo esto que estoy haciendo en la empresa, yo lo tengo que hacer en el campo social. Y ahí es donde nace Fundación Ian, con una base de poder gestionar el conocimiento, especialmente en enfermedades neurológicas y motrices. Y desde la fundación trabajo con distintas patas. Una fue traer al país métodos innovadores de tratamiento. ¿En qué están basados? Ian como motor. Ian necesitaba una metodología que no estaba en el país donde vivíamos, entonces yo viajaba con mi familia. Pero ¿de qué me servía? Si era algo que tenía que estar, al que el nene tenía que acceder todos los días y que los terapeutas tenían que estar formados. Entonces, de nuevo, conocimiento. No servía solo con dárselo a mi hijo. Los terapeutas tenían que estar preparados y empezar a ver que otros chicos también necesitaban lo mismo para poder alcanzar su máximo potencial. Entonces ahí, desde Fundación Ian, logramos traer al país numerosas técnicas y métodos de tratamiento desde una perspectiva que a mí me enorgullece, porque no fue crear un centro, porque desde mi mirada ya había centros. Lo que hicimos fue capacitar profesionales, hacer que ese conocimiento se expanda en todo el país. ¿Cuál es el porcentaje de niños que nacen? Mira, dicen que el porcentaje está de cada 1000 nacimientos vivos, 2 niños desarrollan parálisis cerebral. Obviamente esto en países desarrollados por ahí se quedan 2, en países de más pobreza, donde por ahí no están los cuidados al momento del nacimiento o incluso prenatales y demás, está un poco en aumento. Pero más o menos ese es el número. Y la parálisis cerebral es la discapacidad más frecuente en niños, motriz más frecuente en niños. Se puede producir de distintas maneras, pero para hacerlo sencillo es mientras el cerebro está en desarrollo, cuando hay una afección, una falta de oxígeno. Puede ser en la panza, puede ser en el momento del nacimiento, que el cerebro se está formando, o en algunos casos con algunos accidentes también terminan en una parálisis cerebral. Hay distintos tipos, ¿no? Claro. Hay veces que se afecta lo motor y lo cognitivo, hay veces que lo cognitivo está intacto, hay veces que se afecta lo visual, lo auditivo. O sea, el cerebro es un órgano muy complejo y... Sí, claro. Y cada niño es distinto, no hay casos iguales. Y la Fundación Ian empezó como a difundir todas las formas diferentes para poder ayudar a los niños con discapacidad, cosas que en Argentina hasta ese momento no se estaban usando o se hacían de forma diferente o era como algo más old school, como algo más... Sí. Siempre Ian fue el motor, en principio iba descubriendo esas técnicas con las necesidades de mi hijo y después esa convicción de esto tenemos que traerlo, tenemos que formar profesionales, tiene que estar disponible para todos, tenemos que lograr la cobertura de las obras sociales, entonces también poder documentar los resultados. Y ahí volviendo al tema de la comunicación, que me habías preguntado y no me olvido, cuando Ian tenía aproximadamente 4 años, yo veía que la forma de comunicarse era señalando carpetas y mi hijo no podía sostener su mano, no podía disociar. Hacer este movimiento era como para otro ir al gimnasio y estar horas para poder disociar, bajar los deditos. O sea, la forma de comunicarse de un niño con ese tipo de discapacidad era con una hoja moviendo la mano, pero en realidad no
no Muchas pueden. veces es esa la forma, otras veces se utiliza en algún botón que por ahí un chico puede moverlo con la cabeza. Pero bueno, viendo en otros países... Pero siempre utilizando el movimiento del cuerpo. Claro, claro. Y ahí llegamos a Ian, que utilizó dispositivos de comunicación con la mirada. Entonces logramos Eso es traer... espectacular. Es una tecnología que facilita. Logramos traer a Argentina desde la fundación el primer dispositivo. Fue el primer niño utilizando el dispositivo. Y a partir de ahí fue que esto se difunda, que esto crezca. Porque había mucho prejuicio en los profesionales, en el sistema de salud, porque eran dispositivos caros, porque se traían... ¿Cómo se financia? ¿Es una familia que no puede pagarlo? Bueno, nosotros desde la Fundación hicimos un trabajo muy importante para traerlo para cada familia con el certificado de discapacidad de cada familia, rompiendo un poco el sistema, Claro. porque las ortopedias trabajaban de otra forma, entonces tuvimos mucha dificultad ahí. Y hoy hay más de 700 familias que se comunican en Argentina con dispositivos de comunicación aumentativa que pudimos acercar a través de la Fundación. Pero más que nada, yo te diría, el logro más importante está en que hoy los terapeutas están formados, hay herramientas, las empresas empezaron a ver Latinoamérica y empezamos a exigir que trabajen con softwares que estén en español, que esto parece... Claro. Pero estoy hablando hace 15 años atrás, no estaba, no lo teníamos. Entonces, una vez que había un chico que accedía, no tenía terapeuta para trabajarlo. Sigue todavía necesitándose mucho más. Claro. Pero creo que ahí está algo muy importante que logramos desde la Fundación. Y después el tema se amplió, hay ahora mucha gente trabajando con esto puntualmente y nosotros seguimos buscando siempre tecnologías innovadoras. Estamos ahora con... el acceso a los exoesqueletos para que los chicos puedan caminar. En el caso de Ian Eso es espectacular. Sí, sí, eso porque... Sí, pero es buscar que... ¿Eso llegó a la Argentina o todavía no? Estamos haciendo los trámites. Vi que la habías probado acá en Estados Unidos. Ian tiene hoy acceso a un exoesqueleto, está entrenando él todos los días. Estamos trabajando para poder documentarlo. ¿Qué te dice él sobre esa experiencia? Mira, primero una alegría inmensa, ahora Claro. Cada vez que lo ponemos nos quiere matar, porque sabe que le viene 1 hora de kinesiología, 1 hora de caminar, después termina agotado. Claro. Pero no, la verdad que es súper positivo, uno ve que en su caso está derecho, está a otra altura, Claro. Tiene otras posibilidades porque se utiliza para el entrenamiento. Pero bueno, mi mirada no está hoy puesto simplemente en Ian, sino en buscar si esto es algo que sirve, hay que lograr que llegue, hay que lograr que lo tengan todas las familias, hay que lograr que los profesionales puedan capacitarse, puedan utilizarlo para mejorar las técnicas de rehabilitación. Porque no te olvides que esto lo hablábamos en un principio, desde lo que hacía en las grandes corporaciones, la idea es llevarlo al campo social. Entonces, trabajar con el conocimiento para lograr que cada chico con discapacidad pueda alcanzar su máximo potencial. Aparte, otra cosa que me parece muy interesante también es que no solamente contar con los elementos y los profesionales, sino que también, no sé, había escuchado que habías contado que habías llevado a Ian al parque y cómo se sentía eso, y a partir de eso escribiste varios libros. Ah, sí. Y también hiciste un cortometraje. Entonces también no solamente educar a las personas que te van a ayudar, a los terapeutas, sino que educar un poco a la sociedad de esa mirada que a veces podemos tener sobre la discapacidad. Es que sí, es que... De ignorancia, desde el lado de... Claro. Y también de nuestro lado, como mamá de un nene con discapacidad, obviamente fui viviendo distintas cosas que si uno busca transformar lo que te sucede, transformar la realidad, porque de alguna forma la sociedad pasa a ser a veces un espejo, en el cual no está bueno verse, y no está bueno ver lo que te devuelve. Entonces, si uno quiere cambiar esa imagen que nos devuelve el espejo, es decir, o me quedo tirada llorando, o me quedo mal, o me lleno de bronca, o empezamos a trabajar con esto para producir un cambio. Y ese es el mensaje que como familia decidimos bajarle a nuestro hijo Ian y a todos nuestros hijos, y sobre el cual vivimos y transitamos lo que fue nuestra crianza y lo que somos hoy como familia, buscando generar cambios. Esto que contás de la plaza, estás hablando un poco de lo que dio origen al cortometraje animado Ian, que hicimos en 2018, que
Que dirigió Campanella, que nada dirigió más ni nada Campanella, menos. que es un flechazo a las emociones, que cada vez que lo veo me emociono, me sorprendo, encuentro otra capa ahí de conocimiento, de cosas para transmitir, y me sigue enorgulleciendo, primero que nos sigue pasando de gente que se nos acerca, que lo vio y que les generó un cambio, una conversación en la casa. Escuelas que nos mandan el material a la fundación, con sus alumnos viéndolo, escuelas en todo el mundo, porque es un cortometraje que no tiene el lenguaje, son emociones, que entonces se ve en todo el mundo. Claro, es impresionante el impacto. se entiende en todo el mundo. ¿Y cómo no tener energía, cómo no tener fuerza cuando uno ve que el chico que cargó, si vos lo exponés a ese cortometraje y le das herramientas y le explicás, hace un cambio. Y después es el que primero levanta la mano para incluir. Es el que primero se siente empoderado y sabe cómo. Entonces dice, dejá, no, yo lo llevo al baño a mi compañero. Entonces, ¿cómo no buscar seguir haciendo, seguir impactando? Sí, está claro que viene por ahí. Y te voy a decir más, esos chicos después van a ser ese chico que estaba en la clase, que ve el corto, que se empodera, que tiene una maestra que decide trabajar, que da herramientas, después es el arquitecto que decide poner la rampa. Después es el político. O el papá que le enseña a sus hijos. O el papá que le enseña a sus hijos. Exacto. O el político que desarrolla las políticas inclusivas. La esperanza está puesta en eso. O sea, nuestro sueño, está ahí. La educación es esencial y poder ser parte de ese cambio, buscar generar ahí, poner esa semillita, nos da alegría, nos da fortaleza, nunca me cuestioné, o sea, es difícil porque sostener una fundación es muy difícil, tener recursos uno a veces se siente que remás y no avanzás, pero el resultado es impresionante. O bueno, cada vez que hablo con otra mamá, hablabas, que me emocioné cuando te escuchaba, de ese café. Es que esa frase a mí me impactó porque es así, o sea, por ahí... No sé cuándo te lo dije, pero lo tengo muy adentro. En un momento que nos encontramos antes de esta entrevista, cuando el día que nos conocimos, me acuerdo que me lo dijiste y me quedé porque una vez se dice, no, comparte un café con una amiga, pero ese café ya no es lo mismo y por ella no conectás lo mismo, porque cosas que a esa amiga le parecían importantes, para vos ya no son tan importantes, o temas, o querés que sigan siendo importantes porque querés seguir siendo parte de la sociedad. Porque lo duro acá es que vos te sentás en ese café queriendo estar ahí en presencia y en cabeza y no lográs esa conexión. O sea, entonces poder hablar de esto, porque del otro lado seguramente hay mamás que están pasando por la etapa más difícil del duelo, por la etapa del diagnóstico, por la etapa donde todo lo planificado no saben cómo sostenerlo. Y cómo no, es impresionante, porque me hablas del café y es como que vuelvo a ese café. Y no me voy a olvidar nunca ese deseo de que siga siendo igual, que poder... ¿Pero qué pensás, que cambiaste vos? Y uno está atravesando algo tan duro, tan difícil, te levantás, ¿no? Te levantás porque mirás a los ojos a tu hijo, porque tenés a tu familia, porque... Pero no podés disfrutar lo mismo. No podés, no sos la misma. Entonces es como también poder encontrar tu nueva red, tu nuevo sentido, o por ahí poder hacer un paréntesis en tu cabeza que te quema porque estás pensando todo el tiempo en el minuto de la estimulación, en el turno que no se tiene que cancelar, en la terapia que te están hablando. ¿Qué está haciendo ahora? Callar un poco esas voces y poder sentarte y tomar ese café con tu amiga que también está ahí para acompañarte, pero por ahí no la dejas entrar porque en las charlas salen otros temas. Estás criando con bebitos, nenes chicos, que los pañales, que la mamadera, que el llanto a la noche, y vos mirás y por ahí no tenés ese llanto a la noche, porque tu hijo no está reactivo, y darías todo por ese llanto, y darías todo porque te haga esa pataleta. Y tenés que... Y vos también lo decías, el mundo sigue, tenés que poder seguir siendo parte y participando, porque no te querés quedar atrás, no te querés quedar afuera. Entonces, yo vuelvo todo el tiempo, vuelvo porque me escribe una mamá, vuelvo porque desde la fundación siempre me dejo un tiempo para tomar ese café con esa mamá o sea... ¿Tus amigas, las amigas que tenías antes, de esas amigas del café o las amigas de las actividades que hacías,
¿Seguís con ese ritmo también de Sí, sí, por supuesto. Tengo tenerlas mis amigas de y siempre. cada vez te sentís un poco más cómoda con ellas como hablando? Porque yo creo que por ahí ese café no se ve igual porque uno ya no es el mismo y uno tiene que aprender cómo adaptarse otra vez. Y a su vez tus amigas tampoco saben qué decirte y tienen miedo de decirte algo que te pueda llegar a herir o a lastimar. Claro que sí. Mira, hay vínculos que uno sostiene y que uno los va trabajando para poder volver a sentirse cómodo y para poder sostener, porque son o tus amigas del alma, o incluso yo cuando digo un café con amiga, pero te puede pasar con familia, te puede pasar con todo tipo de vínculo, te puede pasar en el trabajo, o sea, estamos hablando de algo que llega y que te transforma y que te atraviesa por todos lados y que no hay mucha opción, tenés un bebito que cuidar. Y en el caso de la discapacidad, que es muy diferente a cuando hay una enfermedad, y a mí me gusta pararme acá, esto nos va a acompañar y tenemos que crecer con esto, ¿no? Porque ese chico tiene derecho a poder ser sostenido, a poder tener un buen círculo y a ir viviendo las distintas etapas. Entonces o sea, va a vivir una vida que hay que poder acompañar y a la cual adaptarse. Volviendo a tu pregunta, sí. A ver, en mi caso particular, sí pude sostener en mis amigas que me acompañan, que son de fierro, y hacer nuevas amistades, por supuesto. Hacer nuevas amistades y también en el caso de vínculos familiares, obviamente. El tema de Diana atraviesa, transforma. Recuerdo también que me contaste algo que me había llamado la atención, que mientras tuviste a Ian, seguiste con tu trabajo de maternidad, pero también seguías con tu trabajo empresarial. Entonces me acuerdo que me dijiste que viajabas unas distancias muy largas simplemente para estar con tu hijo, para poder ayudarlo, que era algo que ni siquiera podías expresar porque no tenía sentido lo que estabas haciendo, pero no sabes cómo, pero lo hacías. Y sí, ahí nos estamos metiendo en un tema que es para desarrollar, que es ¿no? La mujer, la maternidad, el derecho a desarrollarnos, ¿no? A poder seguir creciendo en nuestra vida profesional. Ya de por sí en la maternidad esto es complicado y uno se acomoda y las prioridades cambian y por ahí a veces es un tema tabú, pero uno por ahí se lleva un tiempo por ahí de crianza y después vuelve a aparecer ese deseo con fuerza de seguir creciendo profesionalmente y desarrollarnos, y está perfecto y está bueno que así sea. Y bueno, a ver, en mi caso particular yo me tomé un tiempo para poder estar cerca de Ian, porque lo quería acompañar en cada terapia y porque tuve la suerte de poder frenar y hacer eso. Pero después empecé a sentir esa necesidad de seguir creciendo profesionalmente, desarrollándome. Aparte también es una forma de dar un respiro para sí, o si no estabas... Acá te estoy hablando de lo que yo tuve ganas y del deseo que me apareció. También hay casos que no hay opción y que las mujeres tenemos a nuestro hijo, tenga discapacidad o no tenga discapacidad, y a los hay que ir a 3 meses trabajar. tenés que estar trabajando. Entonces, en mi caso había un deseo muy fuerte de seguir creciendo, de seguir desarrollándome. Y sí, volví a una multinacional, una empresa muy grande, en un sector de gestión del conocimiento, con gente a cargo, que quedaba en microcentro. Y mi hijo estaba en preescolar, en todo un proceso de dejar los pañales. Entonces él iba a la escuela sin pañales, pero como al principio yo no estaba con un horario fijo, iba a la escuela y el nene iba al baño. Cuando empecé a trabajar de nuevo, de 9 a 18, esto se complicaba. Y bueno, a mí me cuesta hablar de esto, porque digo, ¿cómo uno invisibiliza o naturaliza un hecho tan importante como que yo me iba todos los días a la escuela de mi hijo para que él pueda ir al baño? Porque si no iba, él aguantaba. ¿De microcentro y la escuela dónde quedaba? En Belgrano. En Belgrano. Me tomaba el subte, desaparecía misteriosamente, iba y venía. Y no podía ponerlo en palabras porque era tal locura lo que estaba haciendo para sostener esto de poder desarrollar, seguir creciendo profesional, de forma que no podía ni decírmelo a mí misma. Era una locura pasar por eso. Pero bueno, lo sostuve el tiempo que lo tuve que sostener hasta que pude soltar el tema de los pañales, delegarlo, acomodarlo, hasta que mi hijo pudo también canalizarlo con una maestra. Pero, de nuevo, yo siempre digo, esa era mi cita más importante del día, que nadie lo supo.
O sea, en mi ámbito laboral nadie sabía que al mediodía me sonaba una alarma en el celular. Por ahí pensaban que yo me iba a almorzar. Yo me iba a mi cita más importante del día. O sea, en vez de almorzar, en realidad tu horario de almuerzo hacías eso. Pero a ver, no podemos no aprovechar este espacio y bueno, para visibilizar, para poner sobre la mesa, porque hoy se habla mucho de la mujer, de empoderar a la mujer en posición de liderazgo. ¿Y qué hacemos con las mujeres que atravesamos lo que es una crianza de un ser querido con discapacidad que tenés que sostener, ¿cómo estamos apoyando? ¿Qué herramientas estamos dando para que ese café pueda volver a conectar? Porque no todo el mundo tiene herramientas, ya sea de haberse formado, de tener una vocación, de tener un trabajo, de tener una familia atrás. Y no todos pueden en el mismo tiempo, no sé si la palabra es superar, porque como te decía, esto es algo que nos atraviesa. Aprender a vivir con. Aprender a vivir con y encontrar la felicidad y la alegría, no de la situación, ¿no? En sí, ¿no? Sino la alegría de la vida, porque estamos vivos, porque nuestro hijo está vivo, porque podemos disfrutar de momentos. Y también tenemos que pasar momentos muy duros. Entonces, ¿qué políticas estamos implementando? ¿Cómo estamos mirando a esa mujer? A mí es un tema que hablo muchísimas veces con colegas, que desde la Fundación lo trabajo, que cada vez que me acerco a empresas me gusta trabajar sobre este punto. Hace muy poquito, y empezó de una forma informal en mi Instagram, Sheila Grachinsky, yo empecé compartiendo videos dirigidos a otras mamás de chicos con discapacidad, de lo que me pasó estos 18 años y como coach ontológica también poniendo las emociones en palabras. Y la verdad que fue como impresionante el impacto. Otras mamás que me escriben, que ya no me daban las horas para hacer llamados, para hablar, Entonces realmente hay una necesidad muy grande, hay mucha necesidad de ayuda, hay mucha necesidad de trabajo. ¿Quién fue tu mayor sostén? ¿Quién es tu mayor sostén en esto? Mis hijos, mi marido, mis padres, mis hermanos, mi hermana, mis amigas. Tenés un contexto. Venís de una familia grande, me dijiste. Y yo disfruto realmente de mi maternidad, de estar en la crianza de mis hijos. A mí eso me da placer y no necesité irme por otro lado. Hay quienes por ahí depositan en un deporte, ahora por ahí estoy más conectada, un poco más con más ganas de hacer deporte y tengo mis amigas que me acompañan. Bueno, también hiciste un cambio grande, ya no vivís más en Argentina. Estoy también por temas laborales, me instalé un tiempo afuera. Todavía no es que es una decisión, sino que estamos haciendo toda una trayectoria. Bueno, admiro tus grandes cambios, que lo contás tan livianamente, pero son grandes cambios, o sea, porque cada paso que hace tu familia tenés que pensar en absolutamente todo, porque Ian necesita terapias, vos tenés que seguir manejando la fundación Ian. Sí, ahora estamos construyendo también la fundación acá, estamos en Estados Unidos, haciendo un montón de cosas, también generando impacto y... Bueno, recibiste hace poco un premio de la ciudad de Bal Harbour. Sí, la verdad que nada, fue un orgullo que muy lindo, ¿no? Porque reconocieron el trabajo, porque también se utiliza el cortometraje en las escuelas, se utilizan los libros. Yo escribí varios libros infantiles, intentando siempre brindar herramientas para ¿Cuántos libros escribiste? Como cinco, ¿no? Sí. 5 infantiles, uno un poco más grande, y después hicimos un trabajo hermoso para la currícula escolar, que lo llevamos a también plataforma digital para poder trabajar contenido académico enseñando inclusión desde las distintas áreas. Y está buenísimo porque de verdad es dar herramientas para empoderar a los chicos. Y acá a veces hay una confusión, que es que todo ese trabajo que hicimos no lo hice para los chicos con discapacidad o para las familias que criamos un hijo con discapacidad, no. A todos. Lo hice para todos los niños que están criando chicos, que tienen ganas que sus hijos sean inclusivos, empáticos, y no nacen sabiendo, no tienen... Mientras hablo, te vuelvo a temas, cuando hicimos el corto, que me habías preguntado cómo llegué a eso, el corto está basado en una historia real, y es que yo llevaba a mi hijo todos los días a un centro de rehabilitación, y enfrente de ese centro había una escuela, y se ve que el horario de la terapia coincidía con el recreo de esa escuela, y los chicos se ponían sobre las rejas a reírse de los chicos que estaban enfrente,
entrando algunos con pañales, con andadores, con sillas de ruedas, y se reían. Entonces, mi hijo, que entendía todo, es tan triste. tenía 7, 8, entendía todo, le cambiaba la cara. Claro. Una vez se puso a llorar, yo entraba rápido, le cantaba, hacía malabares para que no se ponga mal, para yo no ponerme mal, lo entregaba en la terapia, y un día me levanté cruzada y fui a la escuela. Exactamente. Fui a la escuela con ganas de agarrar a la directora y llegué, toqué el timbre, la directora no estaba, me hicieron pasar, tuve 5 minutos, y esos 5 minutos me hicieron esperar en el patio. Y desde el patio yo veía a esos chicos entrar al centro de rehabilitación, y algo me pasó por el cuerpo, por la piel, me sentí niña de nuevo, y me di cuenta que yo de chica no tenía la menor idea cómo incluir. Claro. Entonces, que esos chicos no lo hacían de malo, lo hacían por desconocimiento, por falta de información. Entonces, cuando la tuve a la directora, Claro. no me salieron ni las palabras, creo que le dije, ¿cómo trabajás esto? Que ven una realidad tan dura. Y me dijo, no tengo herramientas. Y ahí fue que salí del centro, lo busqué a Ian, del centro de la escuela, lo busqué a Ian y le dije, vamos a escribir un libro y vamos a venir a la escuela y lo vamos a regalar para que los chicos sepan que vos también podés jugar, que es solo que te inviten, que te ayuden, que te acompañen. Y ahí nació el libro El Regalo, que es un libro que tengo en la fundación y que fue el primer libro que hice, que muestra y enseña a los chicos sin discapacidad todo sobre cómo incluir a un amigo, un compañero con discapacidad. Ese libro lo llevé mucho tiempo en la cartera, y cada vez que un nene se reía de Ian iba y le acercaba el libro. Y esto es real, le pasaba en la calle, nos pasaba en un ascensor, nos pasaba en un cumpleaños. Qué triste que es o sea, te vuelvo a repetir y no me canso de qué fortaleza la tuya, porque qué difícil que se rían de un hijo. Sí, o sea, qué qué difícil para difícil él y también, qué difícil porque para él, para vos, y cómo lo afrontás con tanta altura de sacar de tu cartera un libro que hiciste justamente para... Imprimimos, primero fue con nuestros fondos, imprimimos cuando no había nada, 500 libros y regalamos todos los libros en la calle al que se reía. Se ríen, lo miran, lo señalan, vamos con el libro. Y hubo un momento que dijimos, esto tiene que llegar más lejos, porque los libros los tengo, muchas mamás los compran también para ayudar a la fundación, es una forma de que podamos seguir haciendo cosas, ¿no? Y ahí fue que con el libro dijimos, esto lo tenemos que llevar a otro nivel y tiene que llegar a todas las casas. Y así surgió el cortometraje. Fui con el libro en mano a Mundo Loco, toqué el timbre, me atendió Gastón Gorali, que junto a Juan José Campanella tienen Mundo Loco, donde hacen todo lo animado, y le dije, quiero convertir este libro en un cortometraje. Ayúdame, no es que yo los conocía, empatizaron tanto con la historia, pusieron tanto corazón, fue tanta la conexión y las ganas de ayudarme a impactar, porque si algo me pasó en este recorrido, no caminé nunca sola. Siempre hubo atrás gente que empatizó, que tuvo ganas de que el mensaje llegue a otro nivel. Es que tus ganas también contagian, creo. O sea, yo te escucho hablando y me dan ganas de que me des los libros y de irlos a repartir también, como que tus ganas también contagian, y eso es espectacular. A ver, hay muchas actitudes de los niños, obviamente, que nacen desde la casa. Entonces, regalarle el libro al padre para que se lo lea al hijo es un win-win. O sea, sí. Ganan los dos. Y sí. Y bueno, y ese momento igual fue mágico, el llamado que recibí, se tomaron unas semanas, 3 semanas, y me dijeron, hacemos. Sheila, vamos a hacer corto, pero ¿sabes qué? No del libro, de lo que te llevó a escribir el libro. Y ese es el cortometraje animado Ian. Eso que vemos en el cortometraje es la historia real que vivimos con Ian, que todos los días nos pasaba y que hoy se ve en todo el mundo, y que el impacto es, entonces, ¿cómo no soñar con seguir haciendo? Y bueno, de ahí... después hicimos varios libros infantiles porque veíamos que transformaban, y esta currícula escolar que ojalá pronto pueda estar en las escuelas como material obligatorio, como claro. Sueño que esté el cortometraje, porque sé que, de nuevo, que transforma a los chicos, pero esos chicos son futuros adultos. Exacto. Entonces, ni hablar a los padres, ni hablar llevar el tema a las casas a conversar. Simplemente el hecho de que el día de mañana, cuando tengan una empresa y tomen empleados, tengan en cuenta la inclusión. Cuando armen su edificio, tengan en cuenta
Entonces atraviesa, es la esperanza, es... Claro, es una forma como de reeducar la sociedad aportando tu granito de arena desde tu experiencia y también creo que con todo tu conocimiento corporativo que tenés desde antes, todo eso también te ayuda a crear, sos licenciada en comunicación, a comunicar, a llevar todo adelante, digo, porque por ahí pueden estar las ganas, pero no sabes cómo llevarlo a cabo. Y vos encontraste la forma de llevarlo a cabo, sí. Por más de que tengas todo un contexto, a veces uno es el que toma la iniciativa y si vos no tenés ese impulso, no lo hubieses logrado. Tuve muy grandes maestros, trabajé, hice todo mi desarrollo profesional en una empresa que me formó, donde tuve jefes directos que no me los olvido porque hicieron todo para que en su momento me forme, para que crezca como profesional, como mujer, y que después me acompañaron. O sea, mis primeros jefes, tuve realmente mucha suerte en el desarrollo profesional que fui haciendo y que hoy hago desde Fundación IAN. O sea, están siempre presentes todos los aprendizajes que tuve, particularmente en la empresa donde crecí, donde me desarrollé, donde pude hacer mi máster. ¿Cuál es tu objetivo principal para Fundación IAN en los próximos 10 años? ¿Qué te gustaría que pase con eso? Y seguir impactando en la calidad de vida de los niños y las familias que crecemos con un ser querido con discapacidad. Y tengo muy en claro que para hacerlo hay que trabajar desde el conocimiento, hay que impactar, hay que lograr traer métodos innovadores de tratamiento, pero también brindar formación, acompañar con las políticas públicas que puedan acompañar, mirar como estamos hablando acá las mujeres, a las mamás, que la tecnología esté a disposición de nuestros hijos, de nuestras familias, que nuestros chicos puedan alcanzar el máximo potencial, porque de verdad creo que tienen un montón para aportar en la sociedad, que son personas con muchísimo valor y que es algo humano, ¿no es cierto? Acompañar al que más dificultad tiene para que pueda desarrollarse y para que pueda acceder a una igualdad de oportunidades. Claro, primero lo más principal es que pueda comunicarse con el núcleo familiar, sí. Y a partir de ahí... Pero es todo, es brindarle todo para que puedan vivir en plenitud, para que puedan desarrollarse, para que puedan participar de actividades sociales, participar de actividades recreativas, de un trabajo. Después, obviamente, cada chico, cada núcleo, cada diagnóstico, o sea, tiene sus propias limitaciones, fortalezas, pero que no falten las herramientas, que no nos falte como sociedad, como personas, como humanos, ¿no? La mirada de decir qué necesita el otro para poder, porque si para mí es fácil comunicarme con las manos y escribir y mandar un mail, el otro, si no lo puede hacer con sus manos y ahí está la tecnología disponible, tiene que poder acceder, no puede ser eso una traba. Entonces, como fundación me hablas de acá los próximos 10 años y hoy te tengo que hablar de tener los recursos para poder seguir impactando. Y a mí me gusta mucho hacerlo desde la educación, hacerlo desde contando historias, así como contamos con el corto. Hay muchas historias para contar, las historias transforman. Y bueno, las historias reales además llegan directo al corazón y eso humaniza y la verdad es que la gente, viste, cuando uno se siente como tan conectado con esa situación que se está viviendo, es como que uno aprende y le presta atención. Claro, y en el caso de Ian compartimos este deseo, este sueño. Ian tiene muchas ganas de contar, de ayudar, de poder facilitar. Entonces, nada, siempre ir por ahí, o sea, que poder gestionar un poco todo esto es una gran responsabilidad, pero es algo que me da mucha satisfacción, porque miro el recorrido, hoy me toca mirarlo incluso en otro país y me encuentro con nuevos reconocimientos, con gente que utiliza en escuelas con otro idioma, con otra cultura, nuestro material, y le llega a un montón de chicos, y bueno, es por acá, o sea, estamos haciendo las cosas bien. Entonces, ojalá que Fundación IAN pueda seguir creciendo para poder seguir impactando. Y no me olvido de todo esto que hablamos, de las mujeres, hay mucho por hacer. Exacto. Te quiero hacer una última pregunta que me gustaría que le hables a las mamás que están que tienen el diagnóstico similar o parecido o el mismo al que vos tuviste con Ian en su momento, que imagino que debe haber sido un golpe bajo, algo inesperado, algo que no sabés cómo reaccionar. ¿Qué consejo le darías a esa mamá
para poder seguir adelante? Por lo menos al principio, como, ¿qué mensaje le llevarías a esa mamá? Bueno, en primer lugar, cuando cuento la historia, mi historia, tengo siempre presente esa mamá, porque ese momento que estás describiendo es un momento que marca mucho, es un momento que atraviesa todo, que se mete en el organismo y no pasa desapercibido ante nadie. Y es muy difícil sostenerse de pie es muy difícil. Entonces hoy a veces me ven a mí parada haciendo y yo me quiero alejar de esa imagen en este momento fuerte de fortaleza que pudo. No, pará, yo sé por lo que estás pasando, sé lo difícil que es, sé cuando algo se mete en el corazón, en la piel, en todos los sentimientos. La maternidad, el amor por un hijo es algo que no tiene explicación, solo se siente. Y el miedo a perder a ese hijo o que las cosas no sean como uno las planificó, como es súper duro. Entonces, primero yo estuve ahí y sé lo difícil que es y uno no tiene que tener todas las respuestas en el momento, es paso a paso y el consejo es mirar a los ojos a nuestros hijos, abrazar a nuestros hijos, disfrutar ese olor de recién nacido, disfrutar ese primer contacto, disfrutar cada momento de la maternidad, porque es único y porque no vuelve. Porque después, con las terapias, con los trámites, con todo lo que uno pasa, no vuelve ese momento. Entonces, poder buscar como sea, porque de nuevo estoy hablando a un montón de mamás y cada caso es distinto. Hay chiquitos que están en neo, que uno no puede acercarse o que es limitado. Dentro de las posibilidades que cada uno tiene, el poder estar con nuestros hijos, el poder conectar con nuestros hijos, mirarlos a los ojos, conocerlos, estar con ellos. Después esto se atraviesa lo que es la primera infancia. El que puede y el que el diagnóstico lo permite y en los casos que se puede, ese momento en la plaza, ese pelotero en el cual nos metemos, ese tobogán en el cual nos tiramos, eso vale oro. Después de todo eso queda. Si yo hoy te tengo que hablar de la infancia de mi hijo, te digo que fue la infancia más feliz del mundo. Te lo digo sin dudarlo. Te digo, ojalá que todo niño en el planeta pueda tener la infancia que tuvimos con nuestro hijo. Entonces, eso es espectacular, pero eso no me saca el miedo de lo que nos toca ahora, de la adolescencia, de la adultez, de la vejez. Y entonces yo vuelvo a estar en ese momento. Lo vas viviendo paso a paso. Y claro, pero ahora vuelvo a estar en ese diagnóstico, porque ahora tengo un adolescente, el día de mañana voy a tener un joven, un adulto. Yo lo podía alzar, ahora no lo puedo alzar, ahora se me cae de lo grande. Entonces, ¿cuál es la clave? Y la clave es mirar a nuestro hijo, es disfrutarlo, es como podemos, es conectar, ir paso a paso y ojalá que quienes hoy estamos luchando por los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, que me pongo esa bandera porque hoy tengo esa misión, podamos hacer mucho para que quienes criamos hijos con discapacidad estemos acompañados, tengamos red, tengamos políticas que acompañen y podamos vivir y disfrutar. Gracias, Yayla. La verdad que te admiro y gracias por compartir tu historia, la historia de Ian, y admiro todo lo que haces. Y acá vas a tenerme siempre para apoyando a todas tus causas que son nada. O sea, sos una persona para mí de otro mundo, todo lo que haces es increíble, así que te admiro y gracias por esta charla. Gracias a vos porque yo decía en un principio que en este recorrido tuve mucha gente que me vio, que vio la causa y que decidió acompañar y hacer crecer Fundación Ian. Y por supuesto que sos una de esas personas que ven acá un tema y dicen esto hay que difundirlo, hay que llevarlo a más familias y es la forma. Y en este camino hubieron muchas personas que acompañaron. Todos los que quieran contactarme lo pueden hacer a través de Fundación Ian en Instagram, en las redes. Intento contestar todo. También desde las redes y la página web están las distintas formas de ayudar para que podamos seguir haciendo. Y bueno, nada, ojalá que podamos seguir creciendo, que podamos seguir impactando y porque de nuevo esto atraviesa, es algo, es difícil
pero vale la pena el viaje, vale la pena vivirlo, o sea, vivir la vida, ¿no es Exacto. cierto? Vivir la vida de la mejor manera posible y darle a nuestros hijos la posibilidad de crecer en un mundo y tener vivencias felices. Y por eso, todo. Gracias a vos.